emoción en toda esta canción. Buenos días, Dios bendiga a todos. Esperamos estén bien esta hermosa mañana. En la forma presencial, estamos muy contentos que estén con nosotros, y en la forma virtual les agradecemos por acompañarnos. Estamos viendo la doctrina de los apóstoles. Estamos en el punto de la columna número 10. Hemos terminado la columna 9, que hablaba de la ofrenda en la iglesia. Y hoy continuamos con la columna número 10, a la cual le hemos titulado Oración y Ayuno. Es verdad que en las iglesias de Cristo hay mucha fractura y debilidad en cuanto a el ayuno. Nos propondremos a enseñar esto en las próximas semanas en forma detallada para mostrar el ejemplo apostólico y de la iglesia primitiva. Pero en cuanto a la oración, trataremos de enfocarnos el día de hoy y daremos un panorama de toda la historia de la oración en la humanidad, en cuanto a la manera en que la Biblia lo explica. En Hechos capítulo 2, en el versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que era algo en lo que ellos perseveraban. En Hechos capítulo 3, dice en el versículo 1, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y una de las preguntas que se hacen es, ¿de qué está hablando? ¿Quién estableció que se orara a esta específica hora en el templo? ¿Por qué los apóstoles continuaban guardando esto en el primer siglo, en la parte apostólica? Y eso es lo que pretendemos explicar el día de hoy. Daremos un contexto histórico de la oración y mostraremos por qué fue establecido así. Una de las cosas que miramos en el Salmo 139, versículo 4, como vimos hace unas semanas, es que si Dios es omnisciente, si Dios lo sabe todo, si Dios sabe todo lo que vamos a pronunciar, todo lo que vamos a decir, todo lo que está en nuestra mente y nuestro corazón, si Dios lo sabe todo, antes, ahora y después, si Dios es eterno y sabe lo que nos ha pasado, lo que nos pasa y lo que nos pasará, como dice el salmista 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La pregunta sería, si Dios lo sabe todo, ¿por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos hablar con Dios si Dios sabe lo que vamos a decir? Si sabe lo que necesitamos, ¿no sería mucho más sencillo que Dios nos proveyera lo que necesitamos, que oyera nuestro corazón sin necesidad de decírselo? ¿Para qué se establece esta idea de lo que es la oración? La palabra oración, hermanos, en el Antiguo Testamento se va a expresar a través de todo como la palabra tefilá. Tefilá es la palabra oración. Tehilim es la palabra salmos o cantos o alabanza. Hay una diferencia entre tefilá y tehilim, entre la oración y la alabanza. Los cristianos del primer siglo perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, y dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué necesitamos nosotros decírselo a Dios? Esta es la idea de lo que es la historia de la oración en toda la Biblia. Si tefilá indica platicar con Dios, significa orar a Dios, significa hablarle a Dios, ¿qué tan antiguo es esto? La primera oración que miramos en toda la Biblia se encuentra en el jardín del Edén, cuando Adán habla con Dios y cuando Dios le dice a Adán lo que puede y no puede hacer. Nos damos cuenta que después del pecado hay una conversación entre ellos. Eso es tefilá, es una plática, es una oración. Después del pecado, una de las primeras conversaciones que miramos entre Dios y los seres humanos es la conversación que tiene con Caín. Caín le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y entonces viene la condena, viene el castigo, viene la maldición sobre él. Eso es tefilá. Cuando miramos, por ejemplo, en el caso de Noé, Dios le dice a Noé lo que tiene que hacer en cuanto al arca. Noé habla con él y eso también es tefilá. Así que la oración es tan antigua como la humanidad. Siempre se ha oído que se habla con Dios. Lo miramos también en el caso de Abraham. Esto lo hemos visto últimamente, cuando Dios habla
con Abraham y Abraham habla con Dios. Es una forma directa, es un tefilá totalmente directo. El relato de todo esto muestra que la oración es una plática con Dios, pero la historia de la oración en la ley de Moisés es muy antigua y cómo se empezó a formalizar es muy interesante. Por ejemplo, hasta el día de hoy los judíos oran 3 veces al día. Muchos cristianos también oran 3 veces al día. Les ayuda la comida y la cena nada más. Pero muchos realmente dedican un tiempo a la oración. Reitero, ¿por qué hablar con Dios si ya sabe lo que necesitamos? El secreto está en que todo lo que Dios estableció en cuanto a sus mandamientos para con nosotros no son algo de bienestar para Él. Ese es algo de bienestar para nosotros. El hecho de hablar indica una reflexión, un análisis y una posición humilde ante el Creador. Lo mismo sucederá con el ayuno. La idea por qué existe esto tiene que ver no con Dios, tiene que ver con nosotros. No se trata de Dios, se trata de nosotros. Como dice la Escritura, ¿para qué se establece el día de reposo? No es para Dios, es para el hombre, es para nosotros. Entonces muchos de los mandamientos que miramos en la Escritura tienen que ver con nosotros, no tienen que ver con Dios. Y eso tiene que ver con la idea de tefilá. Los judíos hasta el día de hoy oran en la mañana, en la tarde y en la noche. Es más, cuando miramos el libro de Hechos capítulo 3 versículo 1, cuando va a orar Pedro y Juan al templo, es un tiempo que se había establecido. Pero ¿quién lo estableció? ¿Cuándo se estableció? ¿Por qué se estableció? Los patriarcas, por ejemplo, son 3. Hablamos de Abraham, Isaac y Jacob. Hablamos de 3 patriarcas. Hemos hablado mucho de esto en cuanto a la historia de Bereshit en los días miércoles. Y hablamos de la importancia del número 3. Pero el judío cree que la razón por la cual ora 3 veces al día, parte de lo cual guardó Pedro y Juan cuando iban al templo a orar a la hora novena. Claro que la hora novena son como a las 3 de la tarde. Están orando ellos lo que se le va a llamar la oración del Minjá. ¿Ok? Son nombres correctos, porque ellos colocaron 3 oraciones al día. La oración de la mañana, Shacharit, la oración de mediodía o de las 3 de la tarde, Minjá, y la oración de la noche, Ma'arib o Ma'arib. Son 3 oraciones que todos los judíos hacen todos los días hasta el día de hoy. Se estableció una estructura de oración. La pregunta es ¿por qué? Bueno, ellos creen que los mismos patriarcas fueron quienes establecieron estas oraciones. Por ejemplo, Abraham oró en la mañana, como sabemos porque lo dice la Escritura. Isaac oró en la tarde y Jacob tuvo una conversación con Dios en la noche. ¿Ok? Si miramos la Escritura, por ejemplo, en cuanto a esta idea, podríamos mirar Génesis capítulo 19, versículo 27, que pues lo hemos estado mirando en estos miércoles. Génesis 19, versículo 27. ¿Es importante la oración? Sí, muy importante. La historia de la oración indica que desde el principio se establece esta idea de orar 3 veces al día. Génesis 19, versículo 27, y dice ahí: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. La palabra subió en el hebreo indica se puso de pie después de estar postrado. Entonces se pone de pie después de estar postrado y después de estar delante de Jehová. Abraham oraba todas las mañanas. A esta oración el judío le va a llamar el Shacharit. Todas las mañanas oran. Y ve qué tan débil está la iglesia de Cristo, y lo digo con toda franqueza, porque muchos de nosotros solamente oramos cuando nosotros tenemos una dificultad. Oramos cuando comemos y lo hacemos en forma repetitiva. ¿Ok? Hay veces lo hacemos de tal manera que ya sabemos lo que vamos a decir. Muchos de nosotros no tenemos la costumbre de orar. Si hago yo un examen o un sondeo, un cuestionario aquí, y ustedes no tienen que levantar la mano, solamente tienen que concentrarse,
¿Cuántas veces oraste esta semana y nada tenía que ver con los alimentos o con un proyecto que ibas a emprender? Y esa es la respuesta de la iglesia. Que nosotros no oramos como debemos de orar. No nos tomamos el tiempo de platicar con Dios como lo debemos de hacer. Y que tal vez por eso nuestra vida está fracturada, está débil, está seca de Dios. Así que la oración no es para Dios, la oración nos ayuda y nos conviene a nosotros. Abraham, por ejemplo, en este caso, oró en la mañana. Si miramos después de ello, en Génesis capítulo 24, en el versículo 63, miraremos el caso de Isaac, el otro patriarca, Isaac 24, versículo 63. Y dice así la palabra de Dios: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Esa palabra meditar en el hebreo significa reflexionar o platicar con Dios. Es lo mismo que dice el salmista en Salmos capítulo 1, versículo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, y sigue diciendo, y luego dice: el cual medita en su ley de día y de noche. Esa parte de meditar indica orar, reflexionar, leer, platicar con Dios. ¿Ok? Eso lo pasa con Isaac. Esa parte de en la meditar, dice ahí la escritura, a la hora de la tarde, son exactamente la hora novena, lo que establece Pedro y Juan cuando van a orar al templo en Hechos capítulo 3, versículo 1, cuando ya había iniciado la iglesia del Señor. A las 3 de la tarde aproximadamente, porque se cuentan las horas cuando sale el sol. En este caso sale el sol a las 6 de la mañana. Hermana Mireida, no se ponga a orar ahorita, que míreme los ojos, ¿ok? No se ponga a orar, ahorita no es hora de oración, es de clase. Espero que está orando, hermana, cuando se levanta el sol a las 6 de la mañana son 6 y empiezan las horas 6, 7, 8, 9, 10. Para ellos sería 6 de la mañana, primera hora, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas. Cuando muere Jesucristo muere a la sexta hora, mediodía, y luego 1, 2, 3 p.m. es cuando salen a orar, a la hora novena. ¿Ok? Entonces lo que está haciendo Pedro y Juan, están siguiendo una estructura de oración establecida desde el tiempo de los patriarcas, que se estructura en el tiempo de la cautividad, a las 3 de la tarde. Entonces, muchos de nosotros, cuando nos dedicamos a la oración, a veces oramos sin tener que dar gracias por alimentos, sin tener que pedirle a Dios, simplemente oramos a Dios porque necesitamos platicar con Dios. Es el mejor confidente que podemos tener. Un cristiano que ora nunca tendrá una vida solitaria, nunca sentirá que está solo. Recuerdan ustedes a Elías, dice: solo yo he quedado. Y entonces Dios habla con él, en pocas palabras: ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea, no estoy contigo, ¿qué pasa? Entonces no estamos solos, pero nos sentimos solos porque no tenemos la costumbre de ¿qué? De orar. Entonces, y luego vemos en el caso de Jacob, capítulo 28, versículo 11, dice ahí, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, versículo 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. Dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti tu descendencia. ¿Qué es lo que pasa? Jacob, quien después de esta lucha con el ángel viene a ser Israel, tiene una comunicación con Dios en la noche. Entonces tenemos la mañana, la tarde y la noche. Y los judíos por eso tienen la costumbre de orar 3 veces al día, para imitar a sus patriarcas, a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En la mañana, en la tarde y en la ¿qué? Y en la noche. Eso es muy, muy importante, muy interesante, ¿ok? Ahora, se estructura, cuando hablamos de la oración tenía el propósito de poner el corazón en las manos de Dios. Esto es, tienes el propósito de decirle a Dios cómo se siente tu corazón. Mi corazón está alegre, o mi corazón está triste, o mi corazón está turbado,
o mi corazón está pasando por adversidad, la oración tiene ese propósito. Tiene el propósito de ponérselo a Dios en sus manos. ¿Ok? Esta parte de orar tiene que ver con nosotros, pero lo que es muy interesante, y este es el gran cambio que ocurre en la iglesia del Señor, es la parte del intercesor o el intermediario. Esto es lo que tú tienes que entender, que lo que hace el Nuevo Testamento es que coloca en la práctica judía un intermediario. ¿Ah? Jesús Cristo, Yeshua, Jesús Cristo va a ser el intermediario, porque antes de Jesús no hay necesidad de un intermediario para hablar con Dios. La gente puede hablar con Dios sin necesidad de alguien. Por eso Jesucristo cambia radicalmente todo lo que tiene que ver con la estructura judía, porque ahora cada que oraran tenían que mencionar Yeshua, esto es, el Dios que se hizo hombre, es el intermediario. El Mesías, el Cristo, es por quien te pido esto, porque todo lo que pidáis en mi nombre, ¿o será qué? Y eso cambia radicalmente a la iglesia, la historia de los judíos, porque ahora tienes a un intermediario que no era necesario y que no fue necesario por los últimos 3000 años. En este caso, desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Adán, no fue necesario, hablaba la gente con Dios. Pero ¿cómo se va desarrollando esta estructura, esta idea? ¿Cómo sabemos que oraban 3 veces al día? Porque ya lo mostré, pero porque la Biblia lo dice. Por ejemplo, si tú ves en el caso de Daniel, en el capítulo 6, en Daniel capítulo 6, te darás cuenta que Daniel también tenía esta costumbre de orar 3 veces al día, aunque Daniel estaba en cautividad. Ves, por ejemplo, a Daniel capítulo 6, versículo 10, y dice la escritura, 6:10, dice así. Ahora, reitero, la oración de Abraham es Shacharit, la oración de Isaac es Minjá, y la oración de Jacob es Maarib. Más sencillamente, mañana, tarde y noche. Los 3 patriarcas orando. Ahora, cuando ves tú a Daniel, por ejemplo, te das cuenta que dice ahí, cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces, hermanos? 3 veces al día. Shacharit, Minjá y la de la noche. Son 3 veces al día. No tiene nada que ver con comer, no tiene nada que ver, él simplemente está orando a Dios. Yo veo a mi hijo Caleb y una de las cosas que tenemos que entender es que tengo que ayudarle a estructurar su vida para que él ore con Dios en una forma constante, que sea parte de su existencia, que sea parte de su vida, porque él lo va a necesitar. Porque una persona que ora constantemente a Dios, cuando viene la adversidad, ya está preparado para la adversidad. ¿Por qué te pones el cinturón de seguridad cuando te subes al auto? No solamente porque es ley, no solamente porque el carro está diciendo que te lo pongas. Te lo pones para cuando choques. La oración la haces para cuando choques, porque vas a chocar, porque la vas a necesitar. Y cuando una persona no está acostumbrada a orar, se siente alejada de Dios. Uno puede venir al servicio, uno puede ir al servicio, puede reunirse, pero si tú no oras te sientes alejado de Dios. Porque esta parte del servicio es una adoración colectiva, donde todos nos juntamos. Pero la oración es una oración individual, donde soy solo yo y Dios. Y Dios me conoce y sabe cómo pienso. Y hay veces no tengo necesidad porque pedirle, pero oro. Y oras ¿por qué? Porque tengo que orar. Necesitamos orar con Dios. Es para mí. Establecer eso en mi hijo Caleb, establecer eso en los jóvenes son importantes, hermanos, porque de otra manera no lo hacen. Les enseñamos a orar antes de los alimentos. Pero ¿crees que solamente se ora antes de los alimentos? No. Tienen que tener una estructura.
Ahora, no solamente Daniel, sino aún en el tiempo del reino, por ejemplo, Salmo 55, versículo 17, coloca al rey David como alguien que seguía esta estructura, mañana, tarde y noche, la estructura de orarle a Dios. Y dice así la palabra de Dios. Salmo 55, versículo 17, dice, desde el versículo 16, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Porque para ellos tarde es noche, mañana es mañana y mediodía es tarde, por la manera en que colocan sus tiempos. ¿Qué nos está diciendo así? Que no solamente en los tiempos de la cautividad con Daniel, que desde antes de la cautividad en los tiempos del reino con David, esto era una costumbre que hacían ellos. Y que desde mucho antes, desde los tiempos de los patriarcas, se hacía esto de una manera estructurada. Aquí miramos que esto era muy común en los judíos, tanto en el tiempo de David como en el de Daniel durante la cautividad. Por ello, esto es entender la historia de los judíos para orar. Ellos hablaban a Dios desde el corazón, para pedir, para rogar, para dar acciones de gracias. Sin embargo, aunque la estructura solamente era mañana, tarde y noche, se requiere una estructura mucho mayor a ello. La oración tiene un propósito. La oración es espontánea, es del corazón. Pero durante el tiempo de la cautividad, hermanos, hay un gran problema con los judíos. No tienen la misma estructura que tenían antes los patriarcas. Y por eso se coloca una estructura para la oración. Ahora, la oración tiene que ver con algo muy interesante y cómo se coloca. Veamos. ¿Por qué subía Pedro y Juan a orar al templo? ¿Por qué no lo hacían desde su casa? Porque hay algo muy interesante que ocurrió durante el tiempo del reino de David y que se estructuró durante el tiempo de la cautividad. Estoy hablando de un panorama bíblico en el Antiguo Testamento que ustedes deben de entender ya bien, porque ya vimos todo esto en los últimos 10 años, ya deben de acordarse sin ningún problema. Estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de los jueces y los reyes, el templo, y luego del templo su destrucción, cautividad, reedificación, formación de la sinagoga y finalmente la llegada de Jesús. Entonces todo este tiempo, este panorama, estamos hablando de este tiempo. Ahora, durante el tiempo del templo, cuando se construye, ¿qué es lo que tienes? Tú tienes, esto es muy interesante, ¿ok? Tú tienes a los levitas que adoran a Dios en el tiempo de los sacrificios. Pero ¿quién puede ofrecer los sacrificios? Solo los levitas y los sacerdotes. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? El pueblo participa de la adoración de una forma indirecta. El pueblo trae los animales y las ofrendas y el grano y el aceite y todo lo que trae. Pero quien lo hace lo colocan los levitas, los sacerdotes. Y el pueblo queda en cierta manera fuera de la idea. Lo único que el pueblo tiene y que no tiene restricción, porque el ofrecer sacrificio a Dios tiene restricción, es solamente para ¿quiénes? Para los levitas. Lo único que tienen ellos que no tiene restricción es la oración. Se les permite orar, y entonces ellos colocan la oración a la misma hora de los sacrificios, para que la oración vaya acompañada de los sacrificios y sea una combinación de la misma. Y aquí nace en el judaísmo la idea de levantar las manos. Porque cuando vemos en el caso de los levitas, se tomaba el animal, si era ofrenda de paz, de shalom o de selah, se toma la ofrenda y se va elevando hacia el cielo.
¿verdad que sí? Y de esta viene la palabra Judá o Judá, que significa dar gracias a Dios con las manos hacia arriba. Entonces, ¿qué hacían? El resto del pueblo no podía hacer esto porque no eran sacerdotes, pero empezaron a participar en conjunto, en armonía durante el tiempo del sacrificio con la oración, y lo empezaron a hacer con las manos arriba, aunque ellos no estaban ofreciendo el sacrificio del animal, ellos están ofreciendo oraciones. ¿A quién? A Dios. Y se colocó durante la mañana, durante la tarde y también durante, ¿qué, manos? La noche. Es más, muchos de ellos en las tribus colocaron personas que los iban a representar para ir al templo a orar por ellos o desde sus lugares de donde estaban. Y entonces tienes una armonía. El sacrificio se da a cierta hora en la tarde y se da la oración a cierta hora en la tarde, y tienes a la hora novena de la tarde, a la hora novena, la hora de la oración. Cuando se está dando el sacrificio dentro del patio de los sacerdotes, están los judíos afuera orando a la misma vez. El sacerdote está dándole a Dios el sacrificio y los judíos están orando a Dios, y esto es una armonía acompañada una de la otra. Levante la mano que me está siguiendo, hermanos. Okay. Entonces luego miramos, por ejemplo, segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 9, algo interesante acerca de lo que estamos explicando. Estamos viendo la historia de la oración, cómo se oró desde aquellos tiempos. Okay. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, en el versículo 9, dice así: ahora, reitero, la ley pedía que fueran los levitas que ofrecieran los sacrificios en el templo, pero la oración era algo lo cual no había exclusividad. En ese sentido, ellos podían participar directa e indirectamente de la adoración a Dios, y en este sentido tenían la gran bendición de hacer ello. Hay veces mandaban a representantes al templo, y hay veces lo hacían desde las sinagogas en sus comunidades. Les voy a dar uno de los únicos versículos de toda la Biblia que hace referencia a las sinagogas. Así que póngale pluma, ¿ok? Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 9. Dice, versículo 8 dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. El templo lo queman, y la casa del rey, y todas las casas que de Jerusalén. Y ve cómo dice aquí: y todas las casas de los príncipes, ¿cómo qué? Con fuego. Ahora, esta parte que dice la casa de los príncipes que quema con fuego, ¿verdad? En hebreo es Beit Gadol. La actriz israelita que hace el personaje de la Mujer Maravilla, de Wonder Woman. A ver, ¿cómo se llaman aquellos que les gusta la farándula? ¿No saben? ¿Nadie sabe? Ándale, pues Luis es el único que sabe, creo. Leslie, ¿cómo? Bueno, el nombre de ella tiene que ver con esto: Gadol. Gadol en el hebreo es principal. Y cuando vimos la historia de las sinagogas y hablamos del principal de los rabinos, de los maestros, se llama Gadol. En hebreo es Beit Gadol, que se traduce aquí como la casa de los príncipes. Si ustedes recuerdan la serie, cuando vimos la parte de los hijos de Dios con los... ¿se acuerdan ustedes cuando vimos los hijos de Dios que muchos decían, ¿qué son de ángeles o qué son de Dios? ¿De qué está tratando? Ahí hablamos de esta palabra, príncipes, Gadol. Gadol significa principales, ¿ok? En este sentido, esto es lo que se conoce como las sinagogas. En el tiempo de los reyes, no solamente quemaron el templo, no solamente quemaron, como dice ahí la escritura, la casa de ellos, quemaron las sinagogas. Y es el único versículo que habla de sinagogas. Pero para verlo correctamente, tienes que saber hebreo.
Porque si no, tú piensas que hablan de los príncipes de los reyes. No tiene nada que ver con eso, porque Gadol es principal. Las casas principales tienen que ver con sinagogas. Entonces, en este sentido, lo que vemos es que cuando se hicieron las sinagogas en la cautividad, se hicieron con el propósito de nunca olvidarse de Jerusalén, de Dios, y de orar. ¿Y cuándo oraban? 3 veces al día, como lo hacía Daniel, como David lo hacía en el reino, 3 veces al día. Y siempre se hacía en dirección hacia Jerusalén. Siempre en dirección hacia Jerusalén. Les voy a decir esto para la mente que tiene sabiduría y que le gusta estudiar, ¿va? Cuando tú vas a Jerusalén y cuando tú subes al monte Moría, uno de los grandes problemas que hay es en la falta de reverencia que tienen los musulmanes para con el lugar de la piedra, el lugar donde estaba el templo. ¿Por qué? Porque el Islam, que es una religión que viene 600 años después de Cristo, dicen que cuando oran, tienes que orar en dirección a Meca. Y ya vimos que es Meca. Si ya viste Bereshit, sabes de lo que estoy hablando. Porque Meca es el lugar de la fuente donde estaba Agar y ¿quién? Y el primer hijo, que se llamaba ¿cómo? Ismael. Eso ya lo vimos. Entonces, oran en dirección a Meca. Pero el problema es que como Meca está en Arabia Saudita, si tú estás en el templo, en el monte Moría, y Meca está en Arabia Saudita, y estás acá, si tú vas a orar como musulmán, le das la espalda al templo, y te agachas, y el trasero al templo. Pero ¿de dónde se lo sacaron los musulmanes? Son bien copiones. Porque los judíos ya oraban hacia el templo. ¿Y por qué oraban? Porque en el templo se está ofreciendo ¿qué? Sacrificios. ¿Cuántas veces al día? 3. No. En Shagarit, Minja, Ma'arib. Y Abraham, Isaac, ¿y quién? Jacob. En la mañana, en la tarde, ¿y cuándo? Y oraban 3 veces hacia. Porque como se está dando el sacrificio en el templo, yo estoy coparticipando con el sacrificio aunque esté lejos. ¿Por qué subió Pedro y Juan a orar? Subieron porque se iba a dar el sacrificio. ¿Para qué, hermanos? Para Dios. Iban a participar en forma ¿qué? Indirecta. El sacerdote está dando sacrificio y ellos están ¿qué? Orando. Pero esto es una transición también, que eventualmente dejarían de sacrificar en el templo y seguirían orando a Dios. ¿Ve cómo se va haciendo la transición? Interesante, ¿no lo creen, hermanos? Por eso se ve de esa manera. Desde la sinagoga se oraba. ¿Para qué era la sinagoga? Para orar, para estudiar la ley de Moisés, para alabar a Dios. Para eso era la sinagoga. Y desde ahí oraban todas las sinagogas hacia allá. Por eso, cuando se hace la sinagoga, siempre se hace, si fuese posible, que la puerta sea en dirección a Jerusalén. Siempre. ¿Por qué? Esto ya es arqueología, a veces es otra cosa, ¿ok? Si tú vas a Capernaum, a donde estaba Jesús en la matriz, en Capernaum, por ejemplo, la puerta no está en dirección hacia Jerusalén. Y ese es un gran problema. Dices, es que la puerta tiene que estar. ¿Por qué? Porque cuando se abre la puerta, porque ellos tienen el arca, donde están los rollos, los 10 mandamientos, cuando se abre tiene que ser en dirección hacia Jerusalén. Todos los judíos. Pero Capernaum no es así. Y decían todos, aquí hay un problema. ¿Por qué no hicieron Capernaum así? Y lo que hacían ellos es que antes de hacer la oración, antes de hacer ello, colocaban los rollos de la ley de Moisés sobre un carruaje, sobre una carreta, y los sacaban para que estuviesen en dirección hacia Jerusalén. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la arqueología lo dice. Si ve las columnas, se ve el carruaje y se ven los rollos arriba. De los tiempos del Señor Jesús, en el tiempo en que Jesús hizo el milagro en la entrada de la sinagoga, después de que iniciara su ministerio, según Lucas capítulo 4. Entonces, cuando tú ves este concepto, hermanos, de orar, tiene que ver con
con orarle a Dios. Pero nosotros, ¿hacia dónde oramos? Dices, oye, pero esos son los judíos. ¿Y nosotros a dónde oramos? Para empezar, ni oramos 3 veces al día, o sí lo hacemos, desayuno, comida y cena, pero no oramos como debe de ser. Y segundo, no oramos hacia donde debe de ser, porque si hacia dónde, ya no oramos a no, ya, porque ya no está el templo allá. ¿A dónde oramos? ¿Qué hizo Jesús? Levantó los ojos, ¿a dónde, hermanos? Al cielo. Pero ¿a dónde oramos? Cuando oramos, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se estructuró la oración y cómo vino a ser lo que era en los tiempos de los israelitas, especialmente en el tiempo de Dios? Reitero, siempre fue espontánea en el tiempo de los patriarcas, pero cuando destruyen el primer templo, la oración empezó a tener una fractura. Cuando se llevaron en cautividad a los judíos, la preocupación de los padres es ¿quién les va a enseñar a orar? Hermanos, hay muchas cosas que como padres les vamos a dejar a nuestros hijos, y una de ellas son hábitos para que ellos sean buenos hijos de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Reunirte es un excelente hábito, necesario, pero el hábito más importante para que sean humildes es la oración, porque la oración nos mantiene humildes ante Dios. Mientras los judíos, y esto lo mostraré en la próxima clase, mientras los judíos iban al templo, allá en el templo, en el patio de los gentiles, está la pared intermedia y luego entras al patio de los judíos, al patio de las mujeres, había piedras, y son piedras de oración. Y llegaban y se postraban a orar a Dios, como lo hacía Abraham, como lo hizo Moisés, es postrado. Por eso los musulmanes eso los copiaron todo de la Biblia, Entonces tú tienes un hombre postrado y luego los hijos de la ley de 13 años para arriba están al lado y están aprendiendo cómo orar. ¿Por qué? Porque la oración es privada. Y luego Jesús coloca lo importante de la oración, dice, cuando oréis, no oréis como oran aquellos que se levantan y se ponen de pie, no. Cuando tú oréis, dice, entra ¿dónde, hermanos? Ahora les pregunto, ¿es un mandamiento o no? Totalmente. ¿Cuántas veces hemos entrado a nuestro aposento a orar? Les voy a dar un ejemplo. La hermana, sí voy a decir su nombre. No iba a decir, pero sí voy a decir su nombre. La hermana vive en Tijuana. Todos sus hijos son los manjarres de Tijuana. Los muchachos sabían cuando iban creciendo, desde pequeños, niños, adolescentes, jóvenes, a las 9 de la noche no le toques a mamá. Ella te puede servir antes de las 9. Pero a las 9 ni se te ocurre tocar la puerta. Porque la hermana tenía la costumbre de a las 9 de la noche ir a orar todas las noches. Y ella le dijo a los niños, porque eran un montón, esos manjarres pues, son de Chihuahua, de allá por donde son los narcos, no que sean narcos ellos, pero de allá. Entonces, son tantos niños, y cuando tienes niños, pues es un relajo, ¿a poco no? Y se les ocurre comer cuando, a la hora, si no tienes estructura, a la hora que quieren comer, comen. Entonces, la hermana les dijo, escuchen bien lo que les voy a decir. Ustedes pueden pedirme de comer antes de las 9, porque a las 9 yo voy a orar con Dios. Y ya saben que no quiero que nadie me moleste. De las 9 a las 10. Y todos sus hijos, mira. Y me dijeron ellos, si algo aprendimos de mamá, es a orar, ¿con quién? Con Dios. Y yo le decía, pero la escucharse dice, no, es que no la podemos escuchar, porque es mujer. La mujer no ora enfrente de un varón. Ella se iba y se metía al cuarto, pero sabíamos que iba a qué. Y la hermana tenía otras reglas bonitas, porque allá a Tijuana pues llega mucha gente porque va a pasar la frontera. Entonces, ¿qué decía la hermana? Le llegaba gente incrédula, porque ya recibía gente en la calle, y decía, nada más que aquí hay una regla. Si usted quiere vivir aquí, el domingo y el miércoles nos vamos a la iglesia. Es la regla, y usted puede vivir y comer aquí en la casa. No quiero, entonces no lo puedo tener aquí, porque en mi casa y yo serviremos al Señor. Así era de estricta la hermana. Es estricta todavía la hermana hasta el día de hoy. Entonces, cuando hablo de los hijos, hermanos, ¿qué les podemos enseñar? Reunirnos, sí, pero orar. ¿Les hemos enseñado a orar? ¿Hemos tomado el tiempo de sentarnos con ellos a orar? Y la oración no es para Dios. ¿Para quién la oración, hermanos? Para nosotros. Esa fue la preocupación de los judíos cuando les destruyen el templo. ¿Qué es lo que hacen? Ellos empiezan a ver
que sus hijos y que sus nietos, cuando son llevados durante el exilio, no solamente a Babilonia, a Persia y a Grecia, empiezan a darse cuenta que empiezan a nacer sus hijos en otras tierras y que empiezan a hablar otro lenguaje que el lenguaje hebreo, ¿verdad? Y empiezan a preocuparse porque saben que con el lenguaje se les iría la ley de Moisés. No es como que tenían un traductor así como en teléfono, a ver, tradúceme esto. No había eso. No había como que el Apple TV que le cambias el idioma a la de Mulan y ya está en español. Eso no existe. Tú pierdes el idioma, tú pierdes la ley. Y los hijos estaban perdiendo el idioma, estaban perdiendo, ¿qué, hermanos? La ley. Y por lo tanto dicen, ¿cómo le hacemos? Fue en el regreso de Esdras que se establece la estructura para la oración. Esto es, antes del cautiverio, en David, en los reyes, en los jueces y en los patriarcas, 3 veces al día. Esa era la única estructura. Pero ¿cómo oraban? Solamente espontáneamente le daban a Dios lo que ellos querían hablar con Dios. Viene el cautiverio, se van hacia cautividad, los hijos empiezan a hablar otro idioma, se preocupan. No solamente por aprender la ley, sino por la oración, porque dicen ahora, ¿qué van a orar? ¿Cómo han de orar? ¿Sabías tú que la única cosa que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñasen? Dijo, enséñanos a qué, a orar. ¿Cómo Juan enseñó a quién? Es que orar, hermanos, se necesita aprender a orar. Le digo, es triste porque estaba dando un seminario en la parte sureste del país, en México, y mencioné el ayuno. Olvídate, como no sé qué les pasó a los hermanos. Es que eso lo hacen los sectarios. ¿No conoces Biblia? ¿No has visto que la iglesia primitiva ayunaba? ¿Por qué dices que los sectarios? La iglesia del Señor no ayunamos. Y por eso está fracturada, está débil. Oye, si ni siquiera ora, pues mucho menos va a ayunar. Y al igual que la oración no es para Dios, es para el hombre, el ayuno no es para Dios, es para ¿quién? Para el hombre. Cuando regresa Esdras, tiene una generación que no habla bien el idioma. Está estructurada en cuándo pueden orar, pero ¿qué van a orar? ¿Qué le van a decir a Dios? O sea, cuando tú le enseñas a tu hijo a orar por los alimentos, Señor, gracias por estos alimentos, por las fuerzas que nos da, por la tierra, por el sol, por la lluvia, porque tú haces crecer el fruto. Y tú te vas, ¿a poco no? Y te duras unos 2-3 minutos. Es que ya tienen hambre, apúrate, luego es rápido, ¿eh? Eso no es orar, hermanos, en el aspecto de lo que está diciendo orar. O sea, sí estamos orando, pero no como queremos enseñarle a nuestros hijos a orar. O sea, ¿cuándo te ha agarrado tu padre cristiano? Ven, mijo, vamos a platicar. ¿Qué pasó? ¿Cómo que vamos a platicar? Ven, siéntate aquí en el cuarto. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué me vas a pegar o qué? Siéntate. Vamos a orar. Porque los hijos necesitan oír y aprender a orar porque no saben orar. Y necesitan formación desde pequeños. ¿O no es cierto, hermanos? Y entonces Esdras, con todos están preocupados porque ¿qué van a orar? Necesitan estructura, ¿qué van a decir? Y todo, es lo que necesitan. Y lo que hace Esdras, hermanos, es que Esdras coloca lo que se conoce como la Tefilá HaAmidah, es las 18 oraciones. Coloca 18 oraciones en hebreo para que lo pudieran pronunciar aquellos que no sabían ni hebreo, porque lo que saben era arameo, una mezcla, una fusión, y quería que fuesen en hebreo. Entonces les establece 18 oraciones, lo que también se llega a conocer, hermanos, como el Shemoneh Esrei, que es las 18 oraciones que tuvieron que orar los judíos en los tiempos del Señor Jesús. Y que cuando Pablo fue a predicar a las sinagogas, oraban ellos, porque son 18 oraciones que se oran hasta el día de hoy por los judíos. Esto no es nuevo, hermanos. Esto es tan antiguo como la cautividad. Y entonces, lo que hace Esdras es que coloca 18 estructuras, 18 frases que serán utilizadas en el lenguaje hebreo para la oración formal,
Pasó de ser una oración espontánea a una formal por la necesidad de los hijos. Y la estructura de la Amidah, que viene a ser las 18 oraciones, levante la mano, ¿quién nunca había escuchado esto en su vida? Dices, hermano, no sé ni de qué me estás hablando. Yo nomás decía, aquí han dicho oremos y ya. Pero espérate, hay estructura. Así lo tenían los judíos en el primer siglo. La estructura es así. Las primeras 3, bendición de alabanza. Después, oraciones de necesidad de forma personal y común, colectiva. Y después, las 3 bendiciones de acción de gracias. Esto coloca al judío y le enseña cómo debe de orar. Esdras dejó la temática para que fuese una estructura y le ayudara al corazón judío a que lo hiciera. También escribió las oraciones de bendición para el día de reposo, para la comida. Tú sabes que los judíos, cuando celebran el día de reposo, hermanos, el judío va a orar, por ejemplo, por el pan, y es una oración estructurada. ¿Quién la colocó? Esdras. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 2500 años. Estructurada. Porque los hijos no saben por qué orar. Es más, en las congregaciones hay un servicio y el hermano se pone a orar por cosas que no tienen nada que ver con lo que necesitamos orar. Vamos a hacer la cena al Señor y está orando que porque el que se enfermó. Vamos a empezar el servicio y ya está rogando el hermano. Espérate. O sea, hay estructura. Hay oraciones específicas para algo. No vas a orar por tu tía que está enferma cuando estás orando por el pan sin levadura. Eso no quiere decir que no ores por tu tía que está enferma, pero es que es estructura. ¿Les ha pasado a ustedes, hermanos? El hermano porque no estaba pensando porque oró. Entonces, esa estructura se la tuvieron que poner a los judíos para que ellos supieran orar. Y todas estas oraciones, lo dejo como fuente. ¿Dónde están? Si alguien las quiere ver algún día, se encuentran en el Talmud de Babilonia, Brachot 26b. Nos dice todo esto en específico en cuanto a lo que es la oración. Entonces, cuando vemos esta historia de oración, así fue como está. Cuando viene ya la iglesia primitiva, los apóstoles, no solamente saben que tienen que orar 3 días, saben cómo lo tienen que hacer y saben lo que tienen que decir. Pero lo que hace Jesús es increíble porque Jesús cambia toda la estructura. Enséñanos a orar. Espérate, si ya tenemos las 18 oraciones, ¿cómo que enséñanos a orar? ¿De dónde estás sacando esto? Y Jesús cambió. Y dijo, así se va a orar. Y no solamente cambió todo eso, luego dijo algo más importante. Jesús dijo algo importante. Dijo Jesús que Él es el intermediario entre Dios y los hombres. O sea, todo lo que pidáis a Dios, o sea, eso todo lo que pidáis, espérame tantito. Es que nosotros nunca necesitamos a nadie para pedirle a Dios. Pues ¿sabes qué? Desde ahora vas a tener algo. ¿Por qué? Porque yo soy el rey, yo soy el Mesías. Yo soy el sacerdote. Así que, así como necesitas al sumo sacerdote para que entre a la presencia de Dios a ofrecer sacrificio, así ahora me vas a necesitar a mí para entrar allá. De otra manera, Dios ya no tiene comunicación contigo. Hablando de los judíos, cuánti más los gentiles, hermanos. Por eso es correcto lo que dice Pablo a Timoteo, que hay solamente un mediador entre Dios y ¿quién? Jesucristo nombre. Entonces Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros. De ahí que las oraciones no salgan con que ya acabamos, amén. No. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Porque si no, los judíos no dicen Jesús. Y tú sabes que cuando se hace un evento público aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que se coloca un presidente, que se coloca otra, ya nadie quiere decir Jesús. Te lo pedimos todo, amén, y todos amén. Espérate, ¿dónde quedó Jesús? Porque dicen, si digo Jesús ofendo al musulmán, si digo Jesús ofendo al Buda. Espérate tantito, si digo Jesús ofendo al judío. Tienes que decir Jesús. Porque el que no confesare el nombre de Jesús delante de los hombres, Dios no le confesará delante de ¿qué? Del Padre en el cielo. Jesús no solamente es una confesión cuando uno viene a ser parte del pueblo, es una confesión que se hace, ¿qué, hermanos? En forma constante. Y es una estructura. Y eso fue uno de los cambios que hubo radicales en ellos. Ahora, la pregunta es interesante y regresamos al punto, hermanos. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Para qué oramos? Si Dios ya lo sabe todo.
¿por qué necesitamos enseñar a otra generación a orar? No cabe duda que la oración nos ha sacado de grandes adversidades. ¿Pero cómo? Voy a dejar un espacio aquí para preguntas y luego entraríamos a la parte de oraciones personales y oraciones colectivas o congregacionales. Preguntas de aquí, hermanos. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Hermano Ranulfo. No hay ningún problema, te lo explico brevemente, ¿listo? Okay. La tentación no viene de Dios, viene del tentador, que es el diablo. Pero el diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea, el ejemplo sería Job. Se acerca a Satanás y le dice, pues ¿cómo no te va a amar si le has dado todo, le has prosperado todo? Y le dice Dios, ok, haz esto, pero no toques su vida. Y ya sale el diablo y empieza a hacer al pobre Job lo que sea. O sea, lo que entendemos es que el diablo, el tentador, no puede hacer nada a menos que se le permita. Cuando uno ora a Dios, líbranos del mal, es porque el tentador anda como león rugiente buscando a quien qué. Entonces, en pocas palabras, que Dios no le permita, que no le dé la oportunidad. A eso se refiere. Okay. Totalmente. Reitero, Pablo es un contexto judío. Los judíos levantaban las manos porque era una costumbre que ellos tenían. Pablo utiliza este sentido. Lo voy a profundizar. Cuando se ofrece el sacrificio de paz, que es el que se levanta las manos, no se ofrece sino antes se ofrece el holocausto. Ya hemos visto esto en las últimas 1000 clases. Y el holocausto se ofrece para que uno se pueda presentar ¿ante quién? Ante Dios. Entonces, cuando el judío oraba, no oraba durante el holocausto, oraba durante el sacrificio, porque el holocausto lo hacía solamente el sacerdote. Entonces, cuando el judío está orando y levanta las manos, lo hace cuando se da el sacrificio de paz. ¿Por qué? Porque ya se puede acercar a Dios, porque ya se ofreció el holocausto. Entonces, lo que está haciendo Pablo es que está haciendo esa misma aplicación, que levanten las manos, pero como ya somos gentiles, ya no tenemos nada que ver con el templo, es que no tengamos nada en nuestras manos, malicia, pleitos con nadie, que estemos listos para estar presentes a Dios. Lo cual se ha malinterpretado por mucha gente que lo lee en forma literal, y entonces tienes en algunas congregaciones gente que levanta las manos así, bien ladrones, pero levantan las manos. Con las mismas manos que los levanta le pegan a su mujer. Con la misma que levanta se toman una cerveza. Entonces, eso es hipocresía, porque no entienden el contexto histórico por lo cual Pablo lo está diciendo. Levantar la mano no es así. Y cuando hay mucha influencia evangelística en las iglesias, ya hay unos hermanos que están haciendo así. ¿Para qué le haces así? ¿Es que se está ofreciendo sacrificio? No hay que hacerlo así. Lo que Pablo dice es que levante las manos, pero que no haga ¿qué? Malicia, pelea, contienda, porque es triste, pero a veces uno viene bien peleado con la mujer, se avienta un round, ¿o no? A 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, dice hermano Paulino. Entonces, cuando se avienta uno un round, viene y onda, ya quiere orar, ya quiere orar, y hay unos que hasta levantan las manos, la mujer está, levántalas, pues, hipócrita. A eso se refiere Pablo, que sea sin malicia, con santidad. Es lo que lo explica el contexto. Pero Pablo ofrece ese ejemplo para que se entienda el contexto. Por eso aquí nunca vas a ver que alguien está que, Señor, libérame. No, pues oye, eso no es levantar. Lo que Dios quiere es que veamos vidas santas. Baja las manos, vive una vida santa. Me preguntas, hermanos. ¿Se entendió, hermano? ¿Sí se entendió? Ok. ¿Preguntas?
Estamos viendo la historia de la oración. Y estamos ahí el siglo IV antes de Cristo, en Esdras. Ya llegamos al siglo I en un momento. Preguntas. Hermana. ¿Mm? Uh-huh. Uh-huh. Estaba edificándose la idea y la estructura de las casas principales. O sea, que cuando se empiezan a juntar allá en la cautividad, es cuando se hace realidad lo que ya había pasado antes de, lo que ya se estaba haciendo desde antes. Porque al igual que los hombres, hablamos de solamente la oración, ¿ok? La sinagoga no tiene su forma sino hasta la cautividad. Pero antes de llegar a la cautividad, la gente ya oraba. ¿Y dónde oraba? Desde estos lugares principales. Allá es donde se forma, donde se desarrolla, donde se hace la revelación, la estructura completa. Y es el único versículo que lo dice. ¿Okay? Muy bien, preguntas, hermanos. Vera es muy inteligente, dice, a ver, espérame, si el tiempo es aquí, estás hablando de acá, ¿cómo estuvo acá? Muy bien, muy buen desarrollo. Evelyn, preguntas, Evelyn. También Evelyn es muy inteligente. Sí, un tiempo aquí, un tiempo acá. Hermano Jaime. En la postura que hacemos a los judíos, ya ves que también se postraba, basado a lo que estamos hablando de manos santas, de tener esa armonía cuando lo hacían con los sacrificios, para unirse al sacrificio y a su petición de los judíos. Ahora, en este punto, el sistema de la postura ya es que lo hacían con mucha reverencia, y a veces uno pues puede ser parado, sentado, aún postrado, pero lo que importa es el corazón o también va juntamente con la mano. Eso lo vamos a ver la próxima semana. No, espérame. Voy a contestar brevemente. Eso lo vamos a ver. La iglesia primitiva, la doctrina de los apóstoles, habla de oración, pero solamente da algunos ejemplos de cómo oraron ellos. Tomaremos eso como ejemplo, como mandamiento. Esa es la pregunta que nos hacen la próxima semana. Porque Pablo oraba de rodillas y postrado también. Las cartas lo expresan. Por esta causa doblo ¿qué? Ante el Padre de nuestro Señor ¿qué? Entonces esta es una. Ahora, esto lo miraremos un poquito ahorita en el sermón, pero ciertamente el corazón, lo que hace Jesús es que antes de Jesús había una separación entre el espíritu y el cuerpo físico. Esto es, el cuerpo físico se podía hincar, pero el espíritu estaba arrogante. ¿Todos me entienden? Y lo que hace Jesús es que cambia eso. Lo que dice Jesús es que es importante esto, pero también es importante esto. Cuando oréis, cierra tu puerta. O sea, te da una estructura de cómo se debe de hacer y por qué se debe hacer. Lo mismo con el ayuno. ¿Se tiene que ayunar? Sí. ¿Es mandamiento o no? Entonces, ¿para qué ayuno si no es mandamiento? Porque el ayuno es para ti, no es para Dios. De todos los que estamos aquí presentes, porque vivimos aquí en Elgin, cerca de Chicago, somos de buen diente, hermanos, de buen colmillo. ¿Sí me entendieron? Somos de buen comer. Quítale la comida a tu marido o a cualquier hermana que se vean muy pacíficas. Quítasela por un día, a ver si te aguantan. Les va a doler. Ay, mi cabeza, no aguanto. Y al hombre, si no le das de comer a cierta hora, ¿por qué anda serio? Hasta la pregunta ofende. Si comemos a las 3 y no hay comer, o sea, todavía me preguntas que por qué ando serio. Creo que les ha pasado a ustedes, ¿no? Sí, y muchas veces. Si yo establezco una parte de ayunar, no es para Dios. Jesús dice, no hagas como hacen los hipócritas, que hasta se veían, hasta no se lavaban la cara, manos, todos demacrados. Lo hacían para que la gente supiera que estaban, ¿qué, manos? Ellos dicen, tú ayuna y tú ¿qué? Lávate, ponte aceitito y como si estuvieras, ¿qué?
No. Tampoco es voy a ayunar para enflacar. No, porque ya los conozco. Okay. No, el ayuno no es por vanidad tampoco. Ahora, lo que vamos a ver en unas clases es que el ayuno, así como la oración, el ayuno, por ejemplo, es parcial, el ayuno es completo, el ayuno es entero, pero eso lo veremos después. Pero en cuanto a la oración, la forma física como se hace, no se hace, no se manda, nunca se va a mandar. Se van a dar ejemplos bíblicos. Esto nunca va a decir la Biblia que cuando usted ore tiene que hincarse, nunca va a decir la Biblia eso, pero te va a dar ejemplos bíblicos. Tú decidirás. Pero como te digo, ¿de qué sirve que te hinques y luego eres bien soberbio? Pues no. Lo que te dice Dios es cuando te pongas delante de Dios y ya empieza a dar la estructura. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero lo que yo decía, hermanos, es que es muy importante que nosotros nos tomemos un tiempo. Yo me incluyo con ustedes en enseñar a nuestros hijos a orar. No lo hacemos como debemos, hermanos. Los hijos muchas veces solamente nos ven orar cuando comemos. Es un gran error, hermanos. Solamente nos ven orar cuando salimos en el avión porque ya va a despegar y si se cae, ¿qué pasa? Es un gran error, hermanos. Nuestros hijos deben de vernos orar, no por vanagloria, sino por enseñanza. Los tenemos que meter al cuarto. A ver, Caleb, ven, siéntate conmigo. ¿Qué pasó, papá? ¿Vas a pegar? No, vamos a orar. Y al principio el niño, normal, va a estar el niño. Después de un minuto, tú estás así en la oración bien entrado y el niño. ¿O no es cierto, hermanos? Pero eventualmente el niño empieza a comprender que de vez en cuando tienes que abrir el ojo para ver cómo. Porque le estás enseñando al niño, ¿qué, hermanos? A orar. ¿Se puede orar con los ojos abiertos? Sí, así lo hizo Jesús. Levantó los ojos ¿a dónde? Al cielo. O sea que miraremos ejemplos y dejaremos que tu corazón decida. Pero yo creo que es importante orar de pie, orar postrado, orar hincado, y todo eso es importante. Pero más importante es el corazón, que el corazón esté humillado. Eso lo verán en la próxima clase. Preguntas más. ¿Se me entendieron, hermanos? ¿Están contentos? ¿Qué les pareció la historia de la oración? Tony tiene preguntas. Tony. Y mexicaniza. Uno llega y pues no está acostumbrado a hacer eso. Sí, mexicaniza. Cuesta difícil adaptarlo a su vida todo. Mexicaniza. O sea, ¿qué es lo que hace uno, hermanos? Uno es parte de su vida, es parte de su esencia. Pero ¿por qué los judíos lo hacen, hermanos? Porque los papás les enseñan. Ahí todos los hombres, hablo de todos los varones aquí que van a hogar, tenemos que tomarnos el tiempo de enseñar a nuestros hijos a orar, hermanos. Nos tienen que ver hincados, nos tienen que ver postrados. No porque queramos vanagloriarnos, sino por enseñarles a ellos. Y nos tienen que ver de esa manera sin que tengamos necesidad, sin que venga pandemia. Cuando ellos ven ese concepto, hermanos, ellos dicen, ok, espérate, mi papá ora en la mañana, ¿por qué está orando papá todo el tiempo? ¿Qué está pasando? Porque cuando ellos ven eso, ellos dicen, ok, y cuando ellos lo hacen parte de su vida, ahí es la clave, parte de su vida, ellos no dirán, no hombre, pues es que nosotros no tenemos tan arraigados eso. Ellos dirán, ¿sabes qué? No, papá. Es como yo te decía ahorita en el caso de la hermana de los manjares, ¿verdad? Que decía, ellos ya saben a las 9, cómeme antes de las 9, no me salgas con cualquier cereal a las 9. Y los muchachos así eran, hermanos. ¿Cuántas de ustedes mujeres hacen eso? Para que vean la fractura de la iglesia. ¿Cuántas oran? Están, vamos a la amén, y ya. Así rápido porque ya tengo hambre. Así como le decimos a veces, espérate, no comas todavía porque todavía no hemos orado.
Se nos va instruyendo para que llegue. Pero tenemos que esforzarnos como mujeres, como hombres, a ayudar a quienes. Porque la mujer puede. ¿Cuántas de ustedes tienen hijas, hermanos? Y tiene que ser su hábito de ellas. ¿Quién les va a enseñar a orar a ellas? Saben que tenemos grandes ejemplos en la Biblia, como a quién, como a esta. ¿Se acuerdan ustedes de Ana? ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer que estaba en el templo, que ya era viuda y que hasta los 99 estaba orando? ¿Se acuerdan ustedes de eso, hermanos? O sea, la gente ora. Tenemos que hacer lo que digo. Nosotros podemos hacerlo parte de nosotros, pero tenemos que echarle más ganas. Tenemos que esforzarnos. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es mi corazón entona esta